Pero hasta entonces, lo que muestra el Congreso de Tucumán es la voluntad de construcción de una nación. ¿Qué quiere decir esto? Que la burguesía trata de desarrollar una de sus tareas históricas en el largo plazo. ¿Sí? Es decir, la voluntad de decir, acá hay un espacio donde yo voy a desarrollar una nación. ¿Sí? Eso es el Congreso de Tucumán. Ahora bien, su otro competidor. Nos vamos a meter en el asunto del artiguismo. Es importante porque cierto revisionismo, también algunos historiadores ligados a la izquierda, plantean que Artigas sería una suerte de variante más revolucionaria que la porteña en cambio habría enterrado la revolución. Bueno, en realidad eso tiene ciertos problemas. Primero, el artiguismo en realidad expresa la voluntad de competir por la dirección de un proceso por parte de una burguesía regional alternativa, ¿sí? La de la banda oriental. Artigas era un representante de los hacendados orientales, de hecho el Congreso de las Tres Cruces, con el cual votan los diputados para ir a la Asamblea del año 13, digamos, solamente podían participar los hacendados, la burguesía oriental, y en realidad, digamos, todo el chiste del asunto es que Artigas lo que intenta hacer es competir sobre la base de tener un puerto alternativo al de Buenos Aires. Para eso busca una alianza, teje una alianza con el litoral particularmente, basado en la estrategia, digamos, de construcción nacional, no de construcción de una nación, sino más bien de una construcción de una confederación, justamente algo muy limitado en relación al problema nacional. Porque, ¿qué es una confederación? Una confederación en realidad es una alianza, no es una nación. ¿Sí? Es una alianza entre provincias que no termina de cuajar en nación. Y ahí hay un tema, porque a Buenos Aires esto le molestaba de todos modos. ¿Por qué? Porque si ahí estaba Santa Fe, por ejemplo, era una ruta de comercio al interior. Bueno, había que recuperarlo. Del mismo modo, le molestaba en particular que la banda oriental tenía recursos que podían funcionar en base al capitalismo que podían funcionar digamos, en función de la alianza del Congreso de Tucumán. Bien, eso es un problema entonces. Ahora, todo esto, nosotros en su momento nos habíamos quedado con que Artigas quería, digamos, competir con Buenos Aires, pero había, digamos, bueno, la banda oriental todavía estaba en manos de Buenos Aires. Esto es en 1814. Bien, ¿qué terminó ocurriendo? ¿Cómo se reconstruye el poder de Artigas? Una investigación que también hicimos desde nuestro grupo de estudios indica que Artigas se reconstruye sobre todo con recursos de la contrarrevolución. Es interesante. ¿Qué hizo Artigas? En el fines de 1814 fue a negociar tanto con Portugal como con Carlota Joaquina de Borbón. A todas le prometió ser leal a su causa, incluso a Carlota, y la contrarrevolución le dio recursos. ¿Para qué? ¿Para combatirla? No, para combatir a Buenos Aires. Eso es lo interesante. Artigas, en el peor momento de la revolución, esto es lo que no dicen esos historiadores revisionistas, en el peor momento de la revolución, lo que hizo Artigas fue negociar contra la revolución, contra el poder revolucionario. Y no es un problema menor, porque el que enviaba los diplomáticos, por ejemplo, a toda Europa, era Buenos Aires. Si corría peligro Buenos Aires, corría peligro el conjunto de la estrategia militar para poder recuperar y hacerse de todo un territorio. El corazón de eso estaba en peligro. ¿Sí? Incluso el problema de la reconquista iba a ser más real. De hecho, eso también está expresado a través de estas mismas negociaciones diplomáticas, donde Carlota misma dice, bueno, yo con Artigas puedo negociar, pero con Buenos Aires sé que no. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque uno sabe que es más débil y le puede servir, y Buenos Aires sabe que lo único que va a hacer en las negociaciones es a prometer cosas que no va a cumplir. Eso es interesante entonces, ¿sí? Para poder medir correctamente cuál es el problema del artiguismo. Artigas en realidad es una variante burguesa. Todo el programa que concentra Artigas es burgués, esencialmente burgués. El reglamento de tierras, que tanto se habla cuando y se asocia con una supuesta reforma agraria, en realidad es un reglamento de tipo burgués. Es básicamente la proletarización de la fuerza de trabajo, la reconstrucción de un territorio, sobre la base sí de algún reparto de algunas tierras, pero no es algo que no haya hecho, digamos,
otro personal político. Pensemos en el virrey Bertis, que no era un revolucionario, justamente lo que planteaba para poblar la frontera era eso. Y acá estamos hablando de un territorio derruido por la guerra que había que reconstruir. Bueno, Artigas apelaba a eso. Con todo, lo interesante del asunto es que en 1816, cuando Portugal avanza sobre la banda oriental, Artigas no le queda otra más que hacer eso, que es diferente a lo que se suele decir. En realidad, a Artigas no le queda otra que apelarse en estos explotados rurales. ¿Por qué? Porque lo abandonó toda la burguesía oriental. Eso es importante también señalarlo. Por eso también, y ahí reside la debilidad de Artigas, en 1820, cuando el directorio está en caída, Artigas en realidad es traicionado por su propia alianza. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque sabe que tanto Santa Fe como Entre Ríos saben que primero Artigas no les puede garantizar la libre navegación. Piensen que son provincias del litoral, ¿sí? Y lo que buscaban era la libre navegación de los ríos. No podía, digamos, negociar eso sin el aval de Buenos Aires, por un lado. Y luego, por el otro, Artigas no se podía defender solo contra Portugal. Digamos. De hecho, Buenos Aires en un momento, Pueyrredón le ofrece a Artigas una serie de recursos que Artigas rechaza. ¿Y por qué los rechaza? Y porque si quiere competir con Pueyrredón, con Buenos Aires, no le queda otra más que rechazarlo. Porque de otra manera es decir, bueno, sí, los necesito porque solo no puedo. Obviamente, esto es la competencia entre burgueses, ¿se entiende? Es una competencia regional para ver quién dirige el proceso. Digamos. Entonces, en ese contexto, el artiguismo no es una variante más ni radical, ni más avanzada, ni nada por el estilo. En realidad es justamente una variante que aspiró a competir, que tuvo ciertos recursos para competir, pero que tenía enormes limitaciones, y eso la volvió, en un sentido estricto y objetivo, más inviable para dirigir el proceso. Por eso es justamente traicionada, y por eso cuando se disuelve el directorio, el poder revolucionario, lo que hace Artigas es no poder contraponer nada contra eso. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el artiguismo no representaba una variante más avanzada de la revolución. ¿Sí? Con todo, y para cerrar y dar lugar a la segunda ronda de preguntas, una conclusión que tenemos entonces es: ¿se resolvió el problema de la contrarrevolución? Sí. ¿Se protegió la revolución? Sí. ¿Se consolidó la totalidad de todas las tareas necesarias para el desarrollo del capitalismo? ¿La burguesía hegemoniza todo un espacio que se pueda caracterizar como nacional? Todavía no. Eso es un proceso más largo. Lo vamos a ver culminado en 1880, cuando terminemos de ver el curso de las transformaciones políticas desarrolladas por la burguesía.